Dios te bendiga, te saluda la pastora Sandra Díaz de Rivero. Me encuentro en la ciudad de Cape Coral, en el suroeste de la Florida, pastoreando el Centro de Alabanza y Renovación Espiritual junto a mi esposo, pastor Eric Rivero, y quería invitarte a que escuches una palabra que tiene el potencial para cambiar, para transformar tu vida. Si de pronto el pecado tuyo o el pecado de otras personas ha dejado marcas y huellas en ti, quiero decirte que Dios está comprometido con tu restauración, así que yo te invito a escuchar esta palabra que tiene la capacidad de sanarte, tiene la capacidad de transformar tu vida. Escucha con atención. La palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que me confían. No es mi fortaleza, es mi escudo, poder más en medio de un batallón. Dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señor, te agradezco por estar en medio de nosotros. Nos exponemos ahora a la luz de tu palabra, sabiendo que esta es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Suplico, Dios, que en esta hora tu Espíritu Santo se pasee, se mueve entre nosotros como lo has venido haciendo,
Señor, que tú examines lo más profundo de nuestros corazones en esta hora y que seas tú mismo hablándonos con poder. Ato mi mente, mi conocimiento, mis emociones a ti en esta hora y te suplico, Dios, que seas tú mismo hablándonos de corazón a corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Amén. Hechos a su imagen es la serie que comenzamos nosotros la semana pasada. Y hoy quiero hablarles acerca de entendiendo mi propósito. A modo de síntesis, la semana pasada nosotros mencionamos que como creación que somos de Dios, Él puso una etiqueta en nosotros. Una etiqueta que nos distingue del resto de lo creado. Y esa etiqueta declara dos cosas. Primero, humildad y segundo, dignidad. Humildad, ¿por qué? Porque nosotros somos un reflejo de Dios. Nosotros no somos dioses, nosotros tan solo somos un reflejo, representantes de Dios. Somos imagen de Dios. Y esa etiqueta también declara dignidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que solo somos eso, una imagen, un reflejo, a quien representamos, a quien reflejamos, nos da dignidad. Amén. Somos nada más y nada menos que imagen de Dios. Y una de las cosas que vimos es que vivimos en un mundo con una crisis de identidad tremenda. La realidad es que la mayoría de las personas carecen de una autoimagen equilibrada. Las personas no saben quiénes son, las personas mucho menos saben cuál es el propósito de sus vidas. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿alguna vez tú te has hecho esa pregunta? ¿Para qué estoy yo aquí en la tierra? ¿Para qué yo nací? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios conmigo? La realidad es que muchas veces la gente no se hace estas preguntas que son preguntas existenciales, son preguntas importantes. Y la gente está viviendo en el día a día, en ese afán continuo, en esa rutina extenuante y la realidad es que pocas veces productiva. Nos levantamos, desayunamos lo mismo. Que no desayuna, pues se toma quizás un poquito de café, el ajetreo de por las mañanas, el trabajo de regreso, los afanes de la casa, los problemas, las situaciones familiares. El que tiene ministerio, pues el corre y corre también, porque hay que llegar temprano, hay que cumplir con las responsabilidades. Termina el fin de semana y volvemos a la carga otra vez. La misma rutina, a veces una rutina extenuante y poco productiva. Yo quiero decirte que usted está aquí con un propósito muy importante. Usted está aquí para mucho más de lo que usted ha logrado, está viviendo o quizás está persiguiendo. Amén. La Biblia declara que usted tiene un propósito maravilloso. Amén. ¿Y cuál es ese propósito? Lo leímos en el verso 26 del capítulo 1 del libro de Génesis. ¿Cuál es ese propósito? Después de declarar que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, se declara ese propósito. ¿Cuál es? Señorear sobre todo lo creado. Entonces el propósito del hombre es un propósito de dominio. Amén. Usted y yo fuimos creados para ejercer dominio sobre lo que Dios ha creado. Y el diccionario define esta palabra dominio como poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Entonces, el mundo que fue creado, Dios se lo da al hombre. Y le dice señorea, en otras palabras, domina, gobierna, haz lo tuyo, es tuyo, te lo estoy regalando. Lo estoy poniendo en tus manos para que lo administres. El diccionario también dice que dominio es derecho de propiedad. Entonces Dios te creó para que tú dominaras y no para que estuvieras dominado. Amén. El Señor te creó para que tú conquistaras y no para que fueras conquistado. El Señor te creó a ti para que tú estuvieses en control y no controlado. Y la pregunta que te tienes que hacer en esta mañana es: ¿estoy yo dominando o estoy siendo dominado por tantas cosas?
¿Estoy yo ejercitándome en lo que es la autoridad y el control que Él me ha dado permiso para ejercer? ¿O estoy yo siendo controlado por todas las circunstancias que están alrededor mío? Aleluya. Génesis capítulo 1, verso 26, yo quiero volver a leértelo. Declara el propósito de tu creación. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Después de la caída de Adán y Eva, yo quiero decirte que Dios no cambió su pensamiento en cuanto al propósito del hombre. Si bien es cierto que el hombre peca y el hombre pierde el dominio, no pierde el propósito de dominio, ni pierde la promesa de dominio. Y Dios no renunció a ese propósito, amén. Nosotros los hombres renunciamos. Nosotros los hombres nos cansamos, nosotros los hombres nos frustramos, nosotros los hombres nos damos por vencidos. Pero esa no es la historia de nuestro Dios. Mire, la historia del hombre, el destino del dominio del hombre no terminó con la caída. Es más, cuando usted va a la Escritura, usted se da cuenta que Jesucristo lo que vino a restaurar fue precisamente eso. Jesucristo vino a restaurar el reino y vino a restaurar el dominio que nosotros habíamos perdido por causa del pecado. Romanos capítulo 8, verso 19 habla de esta promesa de completa restauración. Búscalo rapidito. Romanos capítulo 8, verso 19. Hay unas palabras allí extremadamente importantes. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Escuche esto. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Usted pone las noticias, ya sea en radio, ya sea televisión o ya sea porque está leyendo un periódico. ¿Qué tipo de noticias están saliendo? Guerras, rumores de guerra, ataques terroristas, crímenes por motivos raciales, terremotos, socavones, tsunamis, tornados. Ese es el tipo de noticia que continuamente, constantemente están surgiendo. La Biblia dice que la tierra está con dolores de parto, mientras está esperando que la iglesia llegue a su madurez. Que tú y que yo, que somos pueblo de Dios, lleguemos a la adultez espiritual. Y según Romanos 8, del 19 al 21, que lo leímos hace un rato, toda la tierra está esperando, está gimiendo para que los verdaderos hijos de Dios comencemos a ejercer lo que es el dominio, lo que es el gobierno del reino. Y yo quiero decirte que Dios nos está ayudando en este proceso a pasar por niveles de madurez espiritual. Y los procesos que tú puedes estar pasando en tu vida a nivel personal y los procesos que podemos estar viviendo como pueblo de Dios, todos ellos están siendo monitoreados por el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que no hay despropósito alguno en el Señor? Amén. Que tus tiempos están en las manos de Dios. Él sabe lo que hace. Él sabe cómo lo hace. Él sabe hasta cuánto permite. Y la tierra está esperando, la creación completa está esperando precisamente hasta que la imagen de Dios se vea nítida en cada uno de nosotros.
pero pocos están entendiendo de qué se trata el reino de Dios. Y lo que tenemos en la cabeza es simplemente cultos, iglesia. Pero yo quiero decirte que esto es más que eso, es muchísimo más que eso. Esto es un asunto de reino, aleluya. Y por eso nos conformamos con oír los sermones predicados los domingos, domingo tras domingo. De cuán felices nos debemos sentir por haber sido salvos. De cuán privilegiados somos de que ya no tenemos que arder en el infierno. De que nuestra vida es un poco mejor que la de otros. Sin embargo, ¿cuántos en tu familia no son salvos? Y de pronto no estás sintiendo la responsabilidad de hacer que brille la luz de la verdad a través de ti. Y usted sabe que no importa dónde usted se pare, usted sigue siendo imagen de Dios. ¿Lo escuchó? No importa dónde te pares, no importa con quién estés, porque algunos son una cosa acá y otra cosa allá. Algunos, la imagen de Dios se puede ver bastante clara aquí cuando estamos cantando coritos y sentados escuchando la palabra. Pero tan pronto salimos y nos relacionamos con otras personas, parecería que somos camaleones. Usted sabe que se coge el color y la forma, ¿verdad?, del ambiente. Entonces la gente está acá y dice gloria a Dios, aleluya, y la gente está en otro lugar con sus amigos y habla de otra manera y se comportan de otra manera. Nosotros somos imagen de Dios donde quiera nos paremos. Y somos representantes del Señor donde quiera nos paremos. Entonces no importa donde tú te pares, la luz de Cristo tiene que seguir brillando a través de ti. Usted tiene que brillar, usted tiene que sobresalir. Amén. Con su actitud, con su inteligencia, con su amor, con su moral, con su ética laboral. Usted está aquí, hermano, para mostrarle al mundo cómo se debe vivir. La gente más responsable sobre el planeta deberían ser los hijos de Dios. Amén. Amén. En el trabajo tuyo, tú deberías ser reconocido por esa persona que es responsable, que es diligente, que es íntegra. Lo mismo en tu casa, tu familia, tus conocidos. Usted sabe que literalmente nosotros somos la única cosa viviente sobre la faz de la tierra destinada y equipada para interesar la problemática de este mundo. Usted lo sabe. Que ningún gobierno, ningún sistema tiene realmente la solución. La solución está en el pueblo de Dios, en el reino de Dios. La solución la tenemos usted y yo. Pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y la manera de Dios está centrada en obediencia y confianza en la obra del Espíritu Santo. Usted sabía, hermano, que lo único que usted le puede dar a Dios es su obediencia. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Porque ni tan siquiera tu fe, la fe es un regalo de Dios. Obediencia es lo único que tú le puedes dar al Señor. Y mucho se habla del cuerpo de Cristo y el reino de Dios sobre la faz de la tierra, pero en realidad la mayoría de los miembros del cuerpo de Cristo están viviendo como los ateos. Es doloroso, pero es una realidad. Nosotros predicamos sobre el reino, sobre las virtudes y el poder del reino, pero la realidad es que no actuamos como si en verdad existiera ese reino. Y vivimos nuestras vidas con la misma pena, la misma angustia que todos los demás, que los inconversos. ¿Sabe por qué? Porque hemos olvidado nuestra identidad. Y somos presa fácil del engaño del enemigo. Y cualquiera que se para frente a los medios, ya sea de radio, de televisión, tomamos lo que esa persona dice pensando que lo que está diciendo viene de Dios. Y a veces lo que tenemos es,
como dicen en mi país, un plato de espagueti en la cabeza. Porque escuchamos lo que todo el mundo está diciendo y la realidad es que no sabemos cuál es la verdad. Y no sabemos cuál es la verdad porque no tenemos una relación con Dios. Tenemos solamente una relación de iglesia. ¿Cuántos están aquí? Te lo digo, hermano, te lo digo, no todo el que se para frente a los medios de comunicación que dice que tiene algo bueno para ti realmente lo tiene. Amén. No todo el que te dice que tiene una palabra de Dios para ti la tiene. No todo el que se para en los medios tiene algo que impartirte de parte del Señor. Pero hoy, lamentablemente, somos deslumbrados por la fama, por pantallas, luces, glamour. No pienses, por favor, que todo el que está en la televisión es un siervo de Dios. Tú necesitas escudriñar la Escritura, amén. Usted sabe que para salir por la televisión usted no necesita unción ni respaldo de Dios. Usted lo que necesita es mucho dinero para pagar ese espacio de tiempo. Amén. Así que no piense que porque están ahí tienen realmente algo que aportar a lo que es mi crecimiento. El problema es que como no tenemos una relación con Dios y no conocemos realmente la palabra de Dios a profundidad, nos dejamos deslumbrar con todo ese tipo de cosas. Amén. El problema es que sabemos más acerca de nuestros problemas que acerca de lo que Dios ha dicho. Por eso muchos son presa fácil del enemigo. Porque no tienen estabilidad, firmeza, profundidad en su vida espiritual. Y no nos gusta escuchar este tipo de cosas. Preferimos más bien enfocarnos en nuestros problemas, en las bendiciones del Señor, el mejor empleo, el mejor carro, la mejor casa, las cosas que suelen ocupar nuestra cabecita. Y vivimos de apariencias, sin tener la más mínima idea de que los propósitos de Dios para la tierra son completados en Jesucristo. Por eso nos encerramos en nuestros templos, intentamos huir de nuestros problemas y escogemos la congregación en la que nosotros vamos a perseverar, como solemos escoger el restaurante que va a encabezar mi lista de favoritos. ¿A qué me refiero? Entramos por las puertas y comenzamos a dar puntuaciones, estrellitas. ¿Cómo me recibieron? ¿Me saludaron cuando entré? Los pastores se acercaron y ya me llamaron. ¿Cómo fue el servicio? ¿Cómo fue la adoración? La palabra que me hablaron es la palabra que yo quería escuchar, lo que me hace sentir bien a mí. ¿No me queda lejos de la casa? No, eso queda muy lejos. Eso queda muy lejos. Vamos a darle 2 estrellas. La gente es simpática, vamos a darle 5 estrellas. Y seleccionamos la congregación como seleccionamos un restaurante, como seleccionamos la tienda favorita donde conseguimos buenos especiales y nos gusta ir a comprar. La gente entra al ministerio buscando alimentar su ego. La realidad es que la vida de muchos que se llaman cristianos no es diferente, hermanos, en moral, integridad, justicia, que la de aquellos que no son cristianos. Y con dolor lo digo, hay personas no creyentes que son más íntegras que algunos que se llaman cristianos. Hay personas no creyentes que son más justas que algunos que son cristianos. Hay personas que no son creyentes que son más dadivosos y más serviciales que personas que son creyentes. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios y estamos llamados a mostrar la luz de Cristo. Usted ve las estadísticas y usted se horroriza. Los niveles de divorcio dentro de los cristianos son tan altos como de
aquellos que no son cristianos. ¿Usted sabía eso? ¿Es triste? Es triste. Los problemas de violencia doméstica, agresiones físicas, agresiones verbales, incluso agresiones sexuales, si salieran a la luz pública, nos escandalizarían. Y están ocurriendo en el seno de nuestras congregaciones. Nuestros jóvenes están viendo pornografía. Nuestros jóvenes están teniendo sexo. Nuestros jóvenes que se han criado en el Evangelio. En este sistema, nuestros jóvenes están usando droga. Jóvenes criados en el Evangelio que fríamente dicen: cuando llegue mi momento, yo no me voy a casar, yo voy a convivir. Y eso está pasando en el seno de nuestras congregaciones. Mientras cantamos coritos y le decimos al Señor: sí, ven, Señor Jesús. La realidad es que la manera en que estamos viviendo no nos está distinguiendo mucho de aquellos que viven sin fe y sin esperanza. La única diferencia es que los domingos nosotros venimos a la iglesia y ellos se van a la playa. A veces esa es la única diferencia que está viendo. Usted tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dominio. Dominio. ¿Y qué es lo que tenemos que dominar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El llamado es a establecer el reino de Dios en medio de nosotros. Usted tiene dominio, usted tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas. Amén. Usted tiene la autoridad. Usted tiene autoridad sobre la tentación que trata de descarrilarte. Tú tienes la autoridad. ¿Cuántos la creen? ¿Cuántos no creen? Amén. Hoy en día se está comercializando con el Evangelio. En muchísimos lugares se abusa, hermanos, de lo que es la ignorancia del pueblo en relación al sistema del reino de Dios. Todo esto de dinero se ha convertido en eso mismo, se ha convertido en un negocio. Y lo he dicho muchísimas veces y lo sigo diciendo, es doloroso que se utilicen los medios de comunicación que son tan caros para estar simplemente negociando con productos y tratando de hacer negocio. Plataformas que Dios provee para que se predique el Evangelio, para que las vidas tengan el conocimiento de la luz de Cristo Jesús. ¿Y que estamos vendiendo? Pastillitas y pañitos y cuánta cosa se le ocurre a la gente. Escúchalo, por favor. Dios no viene a raptar a un asustado y abrumado pueblo para dejar este mundo sumido en las cenizas. No, hermanos. Él viene a tomar posesión, Él viene a gobernar, Él viene a reinar con su novia, que es la iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿De qué nos sirve ser un rey si no estamos a cargo de nada? ¿De qué te sirve saber que tú eres rey y sacerdote si no tienes dominio sobre nada? Apocalipsis capítulo 5, verso 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero el pueblo de Dios no está teniendo esto en mente. Y pensamos que solamente cristianismo, evangelio, es no ir al infierno. Mansiones celestiales. No más llanto, no más dolor, no más enfermedad. ¡Gloria a Dios! Pero Él no te salvó para nada de eso. Amén. Él te salvó para restaurar el dominio. Así que usted es un agente de autoridad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Usted está aquí para eso. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. ¿Para qué? ¿Para qué te salvaron? ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar el reino, para anunciar las virtudes, las bondades de aquel que nos salvó. Aleluya. No es para que nos recluyamos dentro de nuestras congregaciones, nuestros templos, a cantar coritos. Es para que prediquemos, es para que anunciemos que Jesucristo dio su vida para restaurar lo que el pecado había arruinado. Que los principados, gobernantes y potestades fueron exhibidos públicamente. Él triunfó sobre ellos en la cruz y Él está sentado a la diestra del Padre con poder, con gloria, con autoridad. Es para eso. ¿Cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos viven anunciando las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a la luz admirable? Mire, hacerse cargo, ¿sabe lo que significa? Moverse en dominio, en una posición de autoridad espiritual y privilegio que, si ciertamente fue perdida, Cristo vino a restaurarla. Entonces usted no es un mendigo en el reino de Dios, suplicando por las migajas que caen de la mesa del Padre Celestial. Usted es un rey, usted es una reina, usted es un sacerdote en el reino de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Pero para reclamar lo que es suyo, primero usted necesita cambiar la manera en que usted está pensando. Como hijo o hija del reino de Dios, usted necesita empezar a desarrollar la mentalidad del reino. El problema es que venimos a los pies de Jesucristo, pero queremos seguir funcionando como funcionábamos antes. Necesitas que tu mente sea renovada. ¿Usted sabe por qué 3,5 millones de personas, de israelitas, no entraron a la tierra prometida, a la tierra que se les dio como posesión, como heredad? ¿Usted sabe por qué? Porque enviaron 12 espías. Y de esos 12 espías a buscar un informe de la tierra. De los 12, 10 trajeron un informe que era malo, que era negativo. Y a los 12 que se enviaron, no eran novatos, no eran gente recién en ese camino de fe, no eran neófitos, eran líderes de tribus. A eso fue a lo que se envió a recorrer la tierra. El líder de cada una de las tribus. Pero de los 12, 10 de ellos dieron un informe adverso, contrario a lo que Dios había declarado. Eran personas con un poder increíble de influencia, pero cuyas mentes no habían sido aún renovadas. Sus mentes aún no habían sido liberadas del sistema egipcio. No tenían la mentalidad del reino de Dios. Juzgaban por lo que se ve a simple vista. Medían con una vara imperfecta, la de su propio criterio. Usted sabe que tu opinión nunca será más importante que lo que Dios ha dicho. Amén. Lo que tus ojos naturales alcanzan a ver nunca será más real que lo que Dios ha declarado. Porque Él es el poder que cambia las circunstancias en un abrir y cerrar de ojos. ¿A ti te ha sucedido estar mirando una cosa y al instante siguiente ver otra cosa totalmente diferente? Así de poderoso es tu Dios. Este mundo está necesitando de una iglesia que se levante. Una iglesia que cumpla su propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Dominio. Dominio. Con tu caminar, con tu hablar, con tu comportamiento, comienzas a manifestar lo que es el reino de Dios. Y algunos están cansados, cargados, abatidos, frustrados, desorientados, precisamente porque no están ejercitándose en lo que es su propósito. No hay nada que llene más el alma, que satisfaga más
que cumplir el propósito. ¿Cuántos dicen, yo sé de lo que usted está hablando, pastora? Amén. ¿Y ha pasado? Que cuando estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, hay un gozo, hay un contentamiento, hay una satisfacción en ti. Y tú terminas diciendo, para esto nací. Yo nací para esto. Yo nací para esto. ¿Sabes por qué? Porque estás cumpliendo tu propósito. Mientras no cumples el propósito, estás desorientado, estás fatigado, estás cansado, estás abatido, estás desorientado. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos conectarnos a la fuente de nuestra vida. ¿Quién es ese? Nuestro Dios. Amén. Necesitamos que nuestra mente sea renovada. Amén. Nuestra mente renovada. ¿Para qué? Para que comencemos nosotros a ejercitarnos en todo el poder, en toda la autoridad y en toda la grandeza del reino de Dios. Señor, yo te agradezco en esta hora. Te agradezco por tu palabra, Señor. Donde quiera pueda llegar este mensaje, Señor. Que las vidas sean confrontadas con esta verdad. La verdad de que tenemos un propósito, de que tenemos una identidad. Somos tu imagen, llamados a reflejarte a ti, reflejar tu gloria, mostrar tu poder, Señor. Llamado a ejercer dominio sobre este mundo, Señor, donde ciertamente está abundando el pecado. Mas tu palabra declara que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Y tu gracia se ha de mostrar precisamente a través de tus hijos, aquellos que han sido ya lavados por la sangre del Cordero. Oro por esa iglesia, Dios, que no la pueden contener cuatro paredes. Esa iglesia que no se alcanza a ver con nuestros ojos naturales. Esa iglesia que está dispersa sobre la faz de la tierra. Oro para que tu iglesia se levante con poder y gloria en medio de un mundo que está en crisis, Señor. Hay tanta desesperación. Hay tan lugar a otro sin encontrar ese lugar de refugio. Que tu iglesia en este momento pueda levantarse, Señor, y comencemos a señalar hacia tu cruz. Comencemos a señalarle a los desorientados, a los abatidos, a los confundidos, cuál es el camino correcto. Aleluya. Oro por esa iglesia. Iglesia que crece en madurez. Iglesia que te busca, Señor. Iglesia que camina en obediencia. Oro por eso en esta hora junto a mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te agradecemos, Dios. Amén. Tu corazón delante de ti, Jesús. Traga nuestra mente, Jesús. Y olvidarnos, Señor, del exterior, Señor. Y enfocarnos en ti, Señor. Vamos a entregarnos a ti, Señor. Darnos a ti, Jesús. Saber, Señor, que tú tienes el control de todo. Gracias, Jesús. Anhelo conocer más.
Lo único que quiero es adorar. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorar. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Si mientras estabas escuchando sentiste como si alguien me hubiese hablado acerca de ti, de lo que tú estás pasando, eso tiene una razón de ser. Es que Dios estaba hablando directamente contigo. Romanos capítulo 10, verso 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo quisiera preguntarte si alguna vez has tenido la oportunidad de confesar públicamente a Jesucristo como el Salvador personal de tu vida. Si nunca antes lo has hecho, si nunca antes lo has invitado de una manera formal a entrar a tu vida, lo has confesado a Él como ese Señor y ese Salvador personal, es muy sencillo, es muy fácil de hacer. Basta con que ahora mismo, ahí donde tú te puedas encontrar, si tienes la oportunidad, puedas cerrar tus ojos,
puedas hacer esta simple oración. Dice la Biblia que si tú le confiesas como tu Salvador personal, Él entra a tu vida, Él perdona tu pecado y te conviertes desde ese instante en hijo de Dios. Así que si Dios te ha hablado a través de este mensaje y tú reconoces que tú tienes necesidad de Dios, basta con que hagas esta sencilla oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Recibo la palabra que has hablado a mi vida hoy y te confieso como mi Salvador personal. Te pido que entres a mi vida, te pido que perdones todos mis pecados. Te suplico en esta hora que me llenes con tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es el primer paso. No es el único, tan solo es el primer paso. Necesitas ahora ir a una congregación, una iglesia en donde se predique que solo Jesucristo y solo a través de Jesucristo hay salvación. Una congregación donde se predique que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregirte, para edificarte, para llevarte a una dimensión mayor en donde tú aprendas a caminar en compañerismo con Dios. Si vives en la ciudad de Cape Coral, qué gusto nos daría que nos pudieras visitar, que te reunieras con nosotros, que te congregaras aquí y todos juntos alabáramos al Señor. Dios te bendiga.